Hoy que el gobierno colombiano se encuentra negociando un posible proceso de paz con las FARC y que los indicadores de corrupción y desempleo son alarmantes, hablar del apellido Rojas solo evoca los diferentes negociados fraudulentos del exalcalde Samuel Moreno Rojas y de su hermano Iván. Se dice que Colombia es un estado participativo y que es la democracia más antigua del continente. Calificativos como estos son razones de más para olvidar al último militar que realizó un golpe de estado y que se desentendió de los preceptos demagógicos de la política para tratar de pacificar el país en una época en que la violencia se empezaba a instaurar. Gustavo Rojas Pinilla, el último dictador. Gustavo Rojas Pinilla nació en Tunja en el año de 1900, inició su carrera en la Escuela Militar de Cadetes y realizó sus estudios de ingeniería civil en el Tri-State College de Indiana. Participó en la guerra contra el Perú como comandante de la batería de la costa y fue ingeniero militar en la región para la defensa del país. Fue jefe del Departamento Técnico de la Fábrica de Municiones, subdirector de la Escuela Superior de Guerra y director de la Aeronáutica Civil. Allí presentó su proyecto de aeropuertos bajo el nombre Pistas de Aterrizaje en Colombia, que le sirvió de tesis para su ascenso a coronel del ejército y que más tarde se materializaría en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y de otras ciudades durante su mandato presidencial. La entusiasta y poderosa demostración de respaldo que me ofrecéis en estos momentos vigoriza mi voluntad para no desfallecer en la empresa de asegurar una patria amable y generosa para todos sus hijos. Ascendió al grado de general, fue comandante de la Brigada de Institutos Militares y luego asumió el Ministerio de Correos y Telégrafos. Fue jefe del Estado Mayor General del Ejército, comandante general de las Fuerzas Militares y delegado de Colombia ante las Naciones Unidas en Washington. En 1953, el designado encargado del Poder Ejecutivo, Roberto Urdaneta Arbeláez, lo ascendió a Teniente General del Ejército de Colombia. La violencia bipartidista desatada por la muerte de Gaitán, que contribuyó a la formación de guerrillas liberales y comunistas, la disidencia liberal y la división del Partido Conservador, fueron factores que contribuyeron a preparar el terreno para el golpe de Estado de 1953 dirigido por el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. Este golpe de Estado se realizó sin derramamientos de sangre, ninguna persona murió, incluso Rojas Pinilla ordenó la protección de la casa y la vida de la familia del expresidente derrocado Laureano Gómez, para que no fuera quemada por extremistas, porque no deseaba ser visto como un asesino, ya que uno de sus lemas personales y de gobierno fue la pacificación del país. Ya era tiempo de que se apagaran los rencores, se estancara la sangre inútilmente derramada, de que la reflexión serenara las ambiciones y la razón hiciera comprender que la fraternidad y el trabajo honrado producen mejores frutos que el inmisericordia sacrificio de vidas inocentes. Su mandato duró 4 años cuando fue depuesto por la Junta Militar dirigida por el general París. Fue exiliado en el extranjero. Tras varios años fuera del país, regresó y participó en las elecciones del año de 1962, fundando la ANAPO, y quedando en cuarto lugar después de Guillermo León Valencia del Partido Conservador, Alfonso López Miquelsen del Movimiento Revolucionario Liberal y Jorge Leiva del Partido Conservador. En 1970, Rojas, transformado en una opción política con gran arraigo entre la población colombiana, se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, enfrentando al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Saliendo derrotado por un estrecho margen, estas elecciones siempre dejaron un manto de duda entre los seguidores del general Rojas por la participación del gobierno y de las clases oligarcas que dirigían al país y que no les convencía el ascenso a la presidencia por la instancia democrática. Dentro del grupo inconforme de los anapistas existían grupos de izquierda y de estudiantes con ideas no compartidas por Rojas. De estos grupos surgió el movimiento guerrillero M-19, que consideraba agotadas las vías electorales y optó la vida armada. Es preferible cumplir las leyes divinas y humanas que indican el respeto a la autoridad y le dan valor permanente a la vida de nuestros semejantes. Los objetivos del general Rojas durante su gobierno fueron la pacificación del país y, contradictoriamente a la manera que asumió el poder, el restablecimiento de las instituciones democráticas. Sus ideas eran mantener el control del gobierno por un tiempo lo suficientemente largo
para poder pacificar el país y darle un impulso económico, social y moral. Algunos de sus logros, ahora olvidados por el paso de la democracia, fueron la inauguración de la televisión en Colombia, la automatización de la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las comunicaciones, el impulso a la educación y la cultura fortaleciendo la educación popular práctica y tecnológica y la educación rural con nuevas tecnologías agrícolas. Creó numerosas escuelas, colegios y universidades. Dio especial apoyo a la Universidad Pedagógica de Tunja. Creó el SENA. Auspició la construcción de numerosas obras de infraestructura como el ferrocarril del Atlántico, la pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país, la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado y 18 aeropuertos más, la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas y numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. Bajo su mandato se terminó la represa hidroeléctrica de Lebrija y la nueva refinería de Barrancabermeja. Se terminaron las obras de las acerías de Paz del Río y el Hospital Militar, el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y el Observatorio Astronómico. Inició y propició la amnistía para los alzados en armas, principalmente los guerrilleros de los Llanos Orientales, Tolima, Antioquia y otros departamentos y territorios nacionales azotados por la violencia. Creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro para colaborar con los damnificados de la violencia. Impuso la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. Reconoció los derechos políticos de la mujer dándole el voto en el año de 1957. Rojas murió de un infarto cardíaco en 1975 y todas estas obras y acciones que en ese momento hicieron de Colombia un país progresista y verdaderamente participativo se diluyeron en la memoria colectiva del Frente Nacional, la Asamblea Constituyente del 91 y la Seguridad Democrática. El general yace en su tumba y su familia, especialmente sus nietos Samuel e Iván, ayudan a arrinconar el recuerdo de un militar que con sus fallos y aciertos y con el mal sabor que produce una dictadura quiso hacer de Colombia un país donde se pudiera vivir en paz.